Bienvenidos a La Entrevista. Este es un servicio de los noticiarios Telediario, Noticiete, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de presentar a ustedes, estimados guatemaltecos, las propuestas, los planes de trabajo y de gobierno de todos los candidatos a la presidencia de Guatemala. En la pantalla aparece un semáforo, el cual indica que el candidato en turno tiene 3 minutos para responder a la pregunta que le es planteada. Hoy tenemos al candidato Manuel Villacorta del partido WINAC. Entramos de lleno a la entrevista. ¿Cuál es el planteamiento del partido WINAC y Manuel Villacorta para brindar seguridad a los guatemaltecos? Primero que todo, Andy, muchísimas gracias por esta valiosa invitación del Grupo Albavisión, la valoramos profundamente. Bueno, nosotros en el movimiento político WINAC estamos conscientes de que la violencia, la delincuencia está haciendo estragos en Guatemala. Sabemos que los asesinatos, sabemos que las extorsiones, los secuestros tienen a la población muy preocupada. No ha habido un descenso significativo, no ha habido seguridad en el país y eso afecta la vida normal de las familias y también los negocios, eso es grave. En el movimiento político WINAC hemos determinado que hay dos grandes sectores que componen el tema de la delincuencia. Primero, la delincuencia común, que es una delincuencia menos difícil de combatir. Lo que ocurre aquí es que debemos focalizar aquellas áreas, aquellos municipios en donde hay delincuencia común. Esa delincuencia común se combate a través de desarrollo socioeconómico, llevando empleos, llevando trabajo a esas comunidades. Sabemos perfectamente bien que ya empezamos a dar ingredientes para el cambio. Asimismo también que haya educación, porque la educación es fundamental para ir generando valores en los niños y en los jóvenes. Tercero también, que existan espacios de esparcimiento para que los jóvenes puedan canalizar la energía allí. Pero importante también es tener una Policía Nacional Civil Comunitaria, que es la que vamos a crear. Esta Policía Nacional Comunitaria surge de las propias comunidades, del propio municipio. Esto garantiza que el municipio o la comunidad se sienta mejor protegida porque los miembros de la Policía Nacional Civil pertenecen a esa comunidad. Ahí nacieron, ahí crecieron. A la vez los agentes de la Policía Nacional Civil comunitarios también se integran en mejor forma porque saben perfectamente bien que están defendiendo a su comunidad. Policía que debe manejar fundamentalmente el tema de la prevención. En el tema del crimen organizado es muchísimo más complejo. Estamos hablando de mafias rusas, mafias chinas, carteles de la droga de Colombia, de México. Ahí vamos a necesitar muchísimo el soporte de la comunidad internacional. Tecnificarnos, transferencia tecnológica, generando distintas fases, distintas instancias de la Policía Nacional Civil, precisamente para la diferencia del crimen organizado que vamos a combatir. Narcotráfico, lavado de capitales, depredación de los recursos naturales, en fin, es decir, identificando las áreas en donde estas fuerzas de tarea especializadas van a ir operando. Cuando entonces tenemos un plan integral de trabajo para combatir la delincuencia común, pero a la vez también lo estamos haciendo con la delincuencia organizada, que es muchísimo más Doctor Villacorta, se nos terminaron los 3 minutos, mil disculpas, vamos a pasar al tema de desempleo. La propuesta de WINAC para crear el empleo que Guatemala necesita y sacar adelante al país, llevarlo a un desarrollo pues que tanto carece de él, ¿cuál es? En Guatemala actualmente se están graduando aproximadamente 200,000 jóvenes en el diversificado cada año y esos jóvenes transitan entonces a la búsqueda de un empleo. Sabemos perfectamente bien que solo unos 10,000 jóvenes van a encontrar un empleo y generalmente mal pagado, sin contratos, sin garantías, sin beneficios. ¿Qué pasa con los otros 190,000 jóvenes que ese año se graduaron? No van a encontrar empleo, pasan a la informalidad o simplemente como desempleados. Nosotros vamos a generar programas proactivos de emprendimiento, por una sencilla razón. Estudiamos el problema en el movimiento político WINAC y determinamos que el problema está en la estructura económica de este país. Tenemos un modelo agropecuario, no lo hemos cambiado. Hace 500 años Guatemala exportaba chocolate y especies, por ejemplo. Hoy estamos exportando banano, azúcar y café. Es prácticamente lo mismo. No aprovechamos la ola del cambio con los tratados de libre comercio o la internacionalización de la economía o la globalización, por ejemplo. Entonces, ese es un modelo primario que ya no genera empleo. Además, las grandes empresas, y no digamos las medianas y las pequeñas, están coincidiendo en algo. Les ha caído la facturación, es decir, tienen menos ventas. 2, tienen menos capital de liquidez para invertir.
Y 3 están haciendo lo que se llama un recorte de gastos, que lo gravísimo es cuando se llega a despedir trabajadores. Eso está pasando en el país. Una radiografía del país nos permitiría pensar que el modelo económico guatemalteco ya no funciona. Entonces, de nada sirve intentar propuestas de cambio si no nos vamos a la matriz de eso. ¿Y en cuánto tiempo pudiera generarse este nuevo modelo para el desarrollo de Guatemala? Tardado. Yo creo que nosotros en WINAC somos objetivos, no podemos ofrecer fantasías, eso tarda. Si tardó 500 años en fortalecerse, en constituirse este modelo económico primario, dual y dependiente que tenemos, va a costar. Pero sin embargo, las cualidades de Guatemala, su cercanía con el mercado de producción y consumo más grande del mundo, que es México, Canadá y Estados Unidos, las condiciones geográficas, por ejemplo, nos van a ayudar. Una juventud potenciada con deseos de trabajar. En los primeros 4 años vamos a intentar ya iniciar un proceso de cambio, salir de esta economía de agroexportación, agropecuaria, que ya no da para la población, que son 20 millones, para ir instituyendo un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo debe basarse en una economía de servicios, por ejemplo, es decir, básicamente el turismo. Vamos a apoyar el emprendimiento de los jóvenes con asistencia técnica y financiera. Hablemos del tema de salud, un tema muy álgido y que muchos guatemaltecos están realmente en una precaria salud, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es su planteamiento? ¿Qué le ofrece el partido WINAC al guatemalteco en tema de salud? En salud, Guatemala está grave. El 50% de la población nace y muere sin haber visitado nunca a un médico. Eso es inaudito. Sabemos perfectamente bien, por ejemplo, y esto también entra en materia de salud, que la desnutrición infantil es implacable, es desastrosa en nuestro país. Esto está causando lesiones severas en los niños que no los vamos a poder recuperar. La mayoría de la población, diríamos un 80%, recurre a los servicios públicos de salud. Un 12% aproximadamente lo hace con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y un 9 o 10% tendrá las posibilidades de pagar salud privada, que evidentemente tiene mejores condiciones de servicio. Vamos a instituir un modelo distinto en donde vamos a tener unidades ambulatorias para jornadas patrullando todo el país para atenciones específicas focalizadas cuando haya problemas específicos en las comunidades. Vamos a tener un proyecto para ampliar los puestos de salud, los centros de salud, y nuestra aspiración es llegar a tener un hospital departamental que garantice la cobertura en función a la población y a la extensión del departamento. Un aspecto fundamental también es que nosotros creemos que es importante la atención a la salud, porque las personas que están sanas también deben de cuidar su salud para no perderla. Salud preventiva, que es importantísima también, y una fase de salud curativa en aquellos que ya tienen algún nivel de enfermedad. Como importante también, perdón, doctor, que lo interrumpa, es manejar los pactos colectivos y tantos sindicatos. Ustedes ya se han puesto a pensar en eso. Estamos totalmente claros. En el movimiento político WINAC nosotros no vamos a negociar con un líder sindical, aún así su movimiento sindical sea el más fuerte en determinado ministerio. Nosotros en los ministerios lo que vamos a hacer es trabajar con todos los sindicatos que existen en una mesa pública ampliada, con presencia de la prensa, de organizaciones de la sociedad civil, para que el pueblo se entere qué está pasando. Es allí precisamente donde se tiene que trabajar. Nunca más un líder sindical que vaya a extorsionar al presidente diciéndole que sube los salarios o ellos van a bloquear las calles. Eso se acabó. Con el movimiento político WINAC no nos vamos a prestar a esa trampa. Vamos a instituir mesas públicas en donde todos los sindicatos de un ministerio se presenten a discutir, a analizar los cambios, los pactos colectivos, que vamos a respetar las garantías adquiridas de los trabajadores, las vamos a respetar, pero vamos a revisar los pactos colectivos. Es decir, se acabó el chantaje hacia la presidencia por parte de uno u otro líder sindical, aún así sea el sindicato más fuerte el que represente. Un rubro que genera desarrollo en cualquier lado del mundo y también en Guatemala, por supuesto, es la educación. Y es algo muy importante que conozcamos el plan de gobierno de ustedes como WINAC y Manuel Villacorta para la educación de Guatemala. Correcto. El sector de la educación en Guatemala está exactamente igual que el resto de sectores en pésimas condiciones. En este momento hay casi 3 millones de niños en Guatemala expulsados del sistema escolar. Es decir, que ya no van a la escuela. ¿Qué futuro pueden tener esos 3 millones de niños? Luego tenemos también que de 10 niños que inician la primaria, solo 3 aproximadamente llegan al 6º grado primaria. En las áreas muy remotas, rurales, prácticamente ni siquiera la mitad. Vamos a impulsar cambios profundos para generar una nueva ley general de educación. Pero esa nueva ley general de educación va a implicar la rectoría, de nuevo, del Estado en la educación nacional.
Vamos a promover una mejoría significativa en la educación pública, porque debo decir que la educación en Guatemala dejó de ser un derecho como lo obliga la Constitución. La educación en Guatemala ya se convirtió en un privilegio, como la salud, como por ejemplo tener un empleo. Entonces vamos a tener el Estado como un ente rector en materia de educación, trabajando fuertemente por tener una educación pública de primera calidad, pero también supervisando la educación privada, porque tenemos 27,000 escuelas públicas y aproximadamente 13,000 colegios privados, pero sabemos perfectamente bien que muchísimos de esos colegios, la gran mayoría, han visto en la educación un lucro, extorsionando a los padres con cuotas que no deberían de pagar, y la educación no siempre es buena, incluso extravían los documentos de los jóvenes cuando se gradúan. Eso no lo vamos a permitir. El Estado va a retomar esa rectoría, va a supervisar la educación pública, va a supervisar la educación privada y vamos a generar un currículum base homologado, de tal manera que prácticamente lo mismo se enseñe en ambas instancias. Y también queremos que el Consejo Nacional de Educación funcione con más fuerza y queremos constituir una mesa nacional por la educación, donde tienen que participar las universidades del país, el propio Ministerio de Educación, los colegios privados y los organismos internacionales especializados en la materia, como puede ser la UNESCO o el Programa Nacional, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, vamos a enfocar el tema de la educación como prioridad nacional, pero repito, en donde el Estado ahora sí va a tener autoridad, rectoría para mejorar la educación en nuestro país y además una educación práctica que pueda tener una relación directa con el modelo productivo para que lo que se estudia se aprenda en una forma técnica y simplemente en materia laboral para los estudiantes. Hemos escuchado al doctor Manuel Villacorta del partido WINAC en su planteamiento, a grandes rasgos, por supuesto, de su plan de trabajo para el país en los próximos 4 años de llegar a ser electo. Tenemos 3 minutos para que Manuel Villacorta nos dé un mensaje final a los guatemaltecos. Aquí está su cámara, por favor, doctor. Adelante. Muchas gracias. Guatemaltecos y guatemaltecas, si hacemos un balance, un diagnóstico de la realidad del país, vamos a encontrar que la mayoría de la población está sumida en la pobreza. Vamos a encontrar que nuestros recursos naturales están destruidos y vamos a encontrar que se perdió la institucionalidad nacional, la ineficiencia, la irresponsabilidad y la corrupción destruyeron el aparato público. Nunca como antes Guatemala había estado viviendo una situación tan grave, tan catastrófica como la actual. De eso estamos claros. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué es que sucedió? Tenemos que ser objetivos guatemaltecos y guatemaltecas, porque estamos hablando del futuro de todos, de los jóvenes, de los niños. Eso ocurrió porque el pueblo eligió precisamente, repetidamente, a partidos ligados con la corrupción, a la partidocracia corrupta que se recicla cada año, que se mimetiza, que se cambia, y cada 4 años nos aparecen con un nuevo eslogan, con un nuevo nombre de partido, pero son exactamente lo mismo. No están preparados para gobernar. Esos partidos están constituidos precisamente para seguir con un modelo que saquea los recursos públicos del Estado. En el movimiento político WINAC eso es totalmente distinto. Es un partido que nació en el pueblo, es un partido bien instituido por gente capaz, es un partido que tiene un plan de gobierno que implica más de 800 folios, en donde tenemos las políticas públicas a implementar. Hemos publicado un resumen ejecutivo que se llama Plan 2020-13, el plan de gobierno del movimiento político WINAC, está en las redes sociales para que ustedes lo vean. Guatemaltecos y guatemaltecas, no se dejen llevar por las emociones, no se dejen llevar por las encuestas falsas, analicen, razonen, por favor. El 16 de junio nos vamos a jugar el futuro del país, va a ser una fecha histórica. Vamos a generar un gran cambio en el país si sabemos elegir. Revisen la composición de las candidaturas, quiénes son los candidatos, de dónde vienen, cuál es su pasado. Eso es importante. Revisen los planes de gobierno de todos los partidos. El 16 de junio, guatemaltecos y guatemaltecas, vamos a ser los responsables de lo que hagamos, hacia donde votemos. La responsabilidad es del elector. Ya está el movimiento político WINAC, nos constituimos y ofrecemos un cambio. El 16 de junio, guatemalteco y la guatemalteca puede optar por esa partidocracia corrupta, por la tragedia, o optar precisamente por el movimiento político WINAC, el cambio que el pueblo reclama y necesita urgentemente. Hoy tuvimos al doctor Manuel Villacorta del partido político WINAC. Hacemos una pausa y volvemos. Muchas gracias. Gracias, Andrés.